Hola chicas, espero que estén bien. Vamos a aprovechar esta clase para aclarar algunas cuestiones que tienen que ver con el concepto de alfabetización. Les decía en la clase anterior que íbamos a ir corrigiendo, ir completando, complementando aquellos puntos en los que yo había visto alguna dificultad, y este fue otro de los puntos que generalmente estaban incompletos o respondían a un solo enfoque con respecto al concepto de alfabetización. Entonces vamos a ver algunos otros aspectos del concepto o de los distintos conceptos o enfoques de la alfabetización. En primer lugar, lo que tenemos para decir es que la alfabetización tiene que ser concebida como un proceso, esto la mayoría lo puso, ¿no? Y no como un estado, tiene que ser un proceso, es decir, algo que está en permanente cambio, en permanente perfeccionamiento, es decir, en ese sentido, tanto ustedes como yo, como cualquier otra persona que haya recibido una trayectoria escolar, está en proceso de alfabetización, es decir, estamos permanentemente incorporando nuevos contenidos, nuevas competencias, nuevos saberes, nuevas capacidades en cuanto al manejo del idioma, y no solamente del idioma, sino en realidad de distintos aspectos de la carrera. Por ejemplo, en el caso de ustedes se están alfabetizando no solamente en un aspecto lingüístico, sino también en las distintas áreas, ¿no? Sea la pedagogía, didáctica, filosofía para niños, etcétera, ¿no? Es decir, matemática inclusive también, es decir, es una forma de alfabetizarse. En ese sentido, entonces, recordamos que es un proceso y no un estado. Antes, simplemente, ¿qué se decía de una persona alfabetizada? Es aquella que sabe leer y escribir, o aquella que sabe firmar en algunos casos. Hoy ese concepto ya no puede ser aceptado, es decir, alfabetización, como decía recién, es un proceso entonces inacabado, inacabable, por otro lado también, de avanzar en el dominio del lenguaje escrito, desde nuestra perspectiva, ¿sí? Es decir, desde una perspectiva lingüística, es un proceso inacabado, inacabable, de avanzar en el dominio del lenguaje escrito. En ese sentido, el papel de la escuela, por supuesto que tiene un rol fundamental en cuanto a ese proceso de aprendizaje de la lectura y la escritura, ¿no? En todos los niveles. Por eso recién decían, ustedes también se están alfabetizando, nosotros también, los profesores también nos estamos alfabetizando, en todos los niveles. Entonces, el papel de la escuela o de la institución educativa como mediadora. Bien, también se considera, desde otro enfoque, una persona alfabetizada a aquella que, además de conocer las letras, puede comunicar y comprender significados en lengua oral y escrita. Es decir, realizar las 4 operaciones fundamentales: hablar, escuchar, leer y escribir. Ese sería otro concepto también de alfabetización. También nos podemos guiar por la postura de un lingüista norteamericano que se llamó Wells, que dice que la alfabetización es el dominio de lo oral y de lo escrito como forma de pensar y usar el lenguaje de una manera creativa y crítica. Este sería entonces otro concepto de alfabetización: dominio de lo oral y de lo escrito como forma de pensar y usar el lenguaje de manera creativa y crítica. Es decir, esto tiene que ver y se vincula con las teorías del origen del lenguaje y en realidad con la última, con la de las lingüistas del siglo XX, que consideran, ¿no?, que para cada forma de pensar corresponde un sistema adecuado o determinado, ¿no? Bien. Otro aspecto, otra perspectiva de la alfabetización es la de proveer recursos para las capacidades cognitivas. Esto se relaciona con el tema de las competencias, lo que recién estábamos hablando en otro de los conceptos, ¿no? Proveer recursos para las capacidades cognitivas, es decir, capacidades cognitivas: reflexionar, diferenciar, integrar, comprender, analizar, ¿no? Que por otro lado esto
estas capacidades cognitivas desarrollan la autoestima, desarrollan la valoración de sí mismo, y el efecto inmediato es la autonomía y el desarrollo social, ¿no? Por eso es tan importante la alfabetización para la inclusión social. Y eso es lo que diferencia a una persona que ha tenido una trayectoria escolar con alguien que no ha tenido ninguna trayectoria escolar y que a lo mejor se dedica simplemente a lo que puede, ¿no? Y no para lo que se capacitó. Es decir, porque no recibió ninguna capacitación, simplemente. Es decir, esto es, salvando por supuesto todas las diferencias y tratando de no ser peyorativo, cuando vemos una persona que vive de la limosna o de lo que pueda recoger en las calles, bueno, lamentablemente esa persona lo más probable es que no haya sido nunca escolarizada o haya sido pobremente escolarizada y por lo tanto no tiene obviamente muy baja la autoestima, pero también no tiene las capacidades que le permitirían tener mayor autonomía, poder incluirse y desarrollarse socialmente, ¿no? Por eso es tan importante el proceso educativo, porque permite también el desarrollo social. Bueno, por último, en cuanto a la alfabetización, tenemos que afirmar que alfabetizar no es primarizar. ¿Y qué quiere decir esto? Es transformar al nivel inicial en el nivel primario, ¿no? Estamos muy acostumbrados a que de pronto en el nivel inicial se trata de exigir, por parte de los padres sobre todo, se trata de exigir que sean, que rápidamente adquieran el sistema de escritura, que rápidamente adquieran los conocimientos que son propios de la primaria. Es decir, el nivel inicial no tiene que ser primarizado, es decir, no tenemos que dejar una invasión de lo que es el nivel primario en la alfabetización inicial. Por eso es que es tan importante que los niños, los alumnos en el nivel inicial vinculen sus aprendizajes con lo cotidiano, se les va enseñando a partir de lo cotidiano. Y no solamente de lo cotidiano, de lo que viven todos los días, sino también de sus propios intereses, de sus propios gustos. ¿Y cómo es esto? A través del juego. Por eso es tan importante el juego en el nivel inicial. El nivel inicial, jugar en el nivel inicial no es, bueno, ocupemos el tiempo en algo y hagámoslo jugar. Es enseñarles a través del juego. Y eso es propio del nivel inicial. Ya en el nivel primario las reglas van a cambiar. Ya no va a estar tan presente el juego. De hecho, cambia todo, hasta la estructura del aula, la disposición, las estrategias, las actividades. En primaria cambia todo. En el nivel inicial, el juego tiene un papel fundamental. Y tiene un papel fundamental en esto de alfabetizar. Por eso esto es de aprender jugando. Cuando los padres no entienden y muchas veces dicen, se la pasan jugando y no hacen nada, ¿no? No, hay que cambiar un poco la mentalidad de los padres, en el sentido de que realmente están aprendiendo, están jugando, pero están aprendiendo al mismo tiempo. Hay una locura en algunos jardines de nivel inicial en el que se insiste en, bueno, tienen computación, tienen idiomas, inglés, contenido, música, ¿no? Y los chicos van pasando de una sala a la otra y van incorporando lo que pueden, como esponjas, y entonces los padres felices, porque tienen computación, tienen inglés. Chicos, ¿y cuándo jugaron? ¿Cuándo jugaron esos chicos? Es decir, el juego es fundamental. Y eso es lo que no tienen en cuenta muchos padres en la actualidad, ¿no? Por eso también está en ustedes, las futuras maestras, un poco cambiar, ¿no? Ir en contra de la corriente de esto. Uno entiende que en el momento en que generalmente son jardines privados, se paga una cuota y se paga una cuota alta, la exigencia va a ir por ese lado. Pero bueno, creo que también tiene que haber un cambio de mentalidad en los padres en cuanto a las exigencias que tiene que haber en el nivel. Los chicos tienen que jugar de 3 a 6 años, 5 años, la enseñanza es jugando, el aprendizaje es jugando.
¿sí? Bueno, espero que, bueno, se me hizo un poco, un poco extenso este video. Espero que con esto hayamos aclarado algunos puntos.